dentro de un proyecto de dentro de un proyecto cualquiera que este sea. Ahora bien, muchas ocasiones nosotros nos pudiésemos, en dado caso, preguntar, ¿no? Oye, a ver, este, no realizamos el proyecto. No, lo que recordemos nosotros como ingenieros es reconocer y saber cuáles son los elementos que deben de contar o que deben de tener un proyecto que se esté desarrollando. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que por lo regular, cuando siempre nos dicen vamos a hacer o vamos a generar un proyecto, ya tenemos el qué es o el elemento esencial, pero todo lo demás factores que siempre nos piden para redondearlo, difícilmente los logramos cumplir porque de repente decimos es que o querías el producto o quieres la documentación. Y ya nosotros como ingenieros realmente nos tenemos que ir centrando en que, pues sí, necesitamos el producto, pero también necesitamos el cómo se va a realizar, qué se necesita, dónde se va a tener, si realmente va a ser redituable, o sea, no nada más vamos a estar pensando que yo genero, pero no estoy siendo productivo, ¿sí? O no estoy siendo eficiente. Y nosotros dentro de estos elementos hemos estado encontrando ese factor, ¿no? De la productividad y de la eficiencia. ¿A qué me refiero de la productividad y la eficiencia? Bueno, me refiero a que tenemos que saber contabilizar las cosas o tenemos que reconocer cuántos elementos tenemos de cada objeto que tenemos para poder saber si lo que se va a producir realmente es redituable. Y sobre si eso no es redituable, también necesitamos hallar o encontrar las fórmulas ideales, las fórmulas idóneas, perdón, para poder generar dicho producto y de esta manera ser eficientes. Pero nosotros, como ingenieros reales, no nos vamos a estar preocupando siempre en yo tengo que estar produciendo. No, yo tengo que generar los elementos o los factores para poder llevar a cabo cualquier este, estrategia y de esta manera yo ya después o ya después podamos empezar a trabajarlo con una mejor, eh, con resultados ya predecibles, cuando ya nosotros podemos reconocer que es muy esencial lo que producimos, y que realmente se va a poder llevar al mercado, se va a poder consumir y se va a poder tener todos los elementos que se puedan considerar. Ahora, dentro del estudio administrativo, nosotros aquí vamos a tener que ver sobre otros elementos. ¿Cuáles son esos otros elementos? Por ejemplo, hasta reconocer en dónde vamos a poner el negocio, dónde vamos a poner la fábrica. Sí, porque pues yo le decía, bueno, pues vamos a vender o vamos a producir gelatina, vamos a producir, sí, voy a producir o yo estoy haciendo ese proyecto como tal, pero si voy a producir algo, si voy a producir la gelatina, si voy a producir algún producto o algún elemento, cualquiera que esto sea, bueno, ¿cómo lo voy a producir? ¿Sí? ¿Y en dónde va a estarse manejando dicho elemento? Por eso aquí, ahorita vamos a ver que hasta en la localización de la planta de producción, en dónde va a ser, y también es muy necesario el tamaño de la planta que nosotros vamos a tener o que nosotros vamos a manejar y de esta forma nos va a ayudar a redondear todo.
sea, yo, vamos a decir, a los empresarios, yo a los gerentes de la organización les estoy proporcionando estrategias o elementos de donde realmente el proyecto pueda ser redituable, que realmente estoy visualizando que el proyecto va a ser funcional. Sí, hace unas sesiones yo le decía, bueno, ¿en dónde lo podemos nosotros manejar, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí imagínense ustedes que en Tabasco quiero poner yo porque pues es que se me antoja, vamos a decirlo de esta manera, colocar, porque tengo dinero, una planta, em, por ejemplo, lechera, ¿no? Y sí, para hacerle competencia al Lala y al Pura. Entonces, yo tengo que ir pensando, bueno, si realmente va a ser redituable o nada más la vamos a colocar, la vamos a hacer y va a quedar como un elefante blanco, sin funcionar. Hay ahí de donde se empiezan a considerar algunos proyectos que de repente se proponen nada más por proponer, por quedar bien con ustedes, y lo que empezamos a generar es pérdidas estratégicas, pérdidas de inversión. O sea, pues si yo soy el dueño, yo quiero, uno dice, bueno, pues si tú lo quieres colocarlo ahí, pues es tu dinero, ¿no? Pero pues allá, o sea, yo te estoy haciendo la propuesta de que ahí no es redituable, que ahí no puede ser funcional una fábrica, un proyecto cualquiera que se vaya a estar manejando, no va a ser funcional en esa zona. Pero vamos, pero imagínense que de repente atrás de un proyecto hay más personas que lo están avalando, ¿sí? Y que pudieron haber detenido esa inversión. De repente, ¿qué sucede? Pues tampoco va a decir cosas buenas de nosotros como ingenieros de proyectos de repente por afirmar o por reafirmar las cosas, porque volvemos a un punto. Imagínense, colocamos una planta de leche aquí en Tabasco y de repente, pues no funciona. ¿Y quién lo autorizó? No, pues el ingeniero Marco, el ingeniero Omar, el ingeniero Ernesto, ellos pusieron su firma y dijeron que ahí podía ser registrado. Ojo, de repente ya no dicen, ¿sabes qué? El inversionista fue su sueño o era su sueño que se colocara en ese lugar la planta, ¿sí? Ya no se dice de esa manera, sino se dice quiénes lo autorizaron. ¿Quiénes realmente propusieron el proyecto y quiénes lo llevaron a cabo o lo estaban llevando a cabo? Y es ahí de donde nosotros ya quedamos así como que, híjole, muy cierto, ¿no? Muy cierto. Y si empezamos a analizar proyectos, o sea, nada más veamos los proyectos que realmente no han valido la pena en nuestro país, ¿sí? No han valido la pena en que de repente se colocan, se ponen y pues tú dices, ¿y ahora qué va a suceder? Pues ya no fue funcional o lo previsto no tenía nada que ver porque fue una mala inversión o un mal negocio o sencillamente un mal estudio técnico, mercadológico, técnico, administrativo, que se debió haber llevado de manera correcta, porque lo hicimos a las carreras, porque se generó y porque se hizo nada más, no, porque pues lo queremos hacer aquí y listo, ¿sí? Entonces, de repente, los proyectos quedan inconclusos o de repente por ahí también no se le está dando o no le damos seguimiento a las cosas que queremos, ¿sí?
Aquí entra algo también muy esencial y por eso les he argumentado algunas cosas, como por ejemplo, cada vez que nosotros hagamos algo, una propuesta, un proyecto a desarrollar, cualquiera que esto sea, nosotros debemos de hacer las cosas, debemos de dejar las cosas como nos gustaría encontrarlo, como nos gustaría que nos los entregaran. Pero ¿qué sucede? Y esto es una naturaleza que no es de ahorita, es de siempre, ¿no? Es de siempre, de repente que tenemos dificultades. Vamos a suponer, el ingeniero Marco está desarrollando un proyecto X y de repente le dicen hasta donde terminó o hasta donde llegó el ingeniero Marco, por situaciones extraoficiales, no puede continuar. Recuerden, una situación extraoficial puede ser porque sencillamente ya no puede estar en ese proyecto, en esa obra, en ese trabajo, y se contrató al ingeniero Marco. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos de repente nosotros? No, el ingeniero Marco tenía una porquería, o sea, en lugar de buscar los pros, en lugar de empezar a compaginar las cosas, de repente empezamos a hablar de las otras personas y empezamos a decir siempre que las cosas se hicieron mal. Vamos a suponer que el ingeniero Marco sí, efectivamente, no llevaba una planificación, pero tampoco voy a ventilar en que todo lo que hizo el ingeniero Marco lo hizo de manera errónea, lo hizo mal. Sí, o sea, llego yo y de repente, no, el ingeniero Mar no hizo nada, no trabajó de manera correcta, ¿sí? Va a suceder lo mismo. Y cada vez que cualquier persona llegamos, nosotros en lugar de darle una continuidad a un proyecto, decimos que está mal e intentamos volver a empezar. Cuando si lleváramos una metodología y una documentación de todos esos elementos. Y, ok, llegó el ingeniero Omar a partir de donde se quedó el ingeniero Marco. Ah, bien, está la documentación que dejó el ingeniero Marco, perfecto. Aquí nosotros podemos retomar, no iniciar, retomar. Se fue el ingeniero Omar, llega el ingeniero Ernesto. Ah, ok, perfecto. ¿Hasta dónde? Ya vi hasta dónde se quedó el ingeniero Omar, podemos continuar, podemos retomar y con esto el proyecto va a tener una continuidad, pero muchas veces nosotros queremos realzarnos tanto o queremos de repente, pues es que soy Juan Camaney o yo hago las cosas de manera correcta o las hago bien, ¿no? Y de repente, ¿qué digo? Y es lo más común que hacemos. Le echo tierra al anterior, todo lo que se hizo anteriormente estuvo mal, no sirve, no funciona. Todo eso siempre está en lo incorrecto. Entonces, de repente nosotros, pues, obvio, está incorrecto, pues hay que iniciar, hay que de nuevo darle un seguimiento. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia si ustedes han escuchado esas palabras, sí, porque así como ustedes están o estén en algún área de su centro de trabajo, así van ustedes a estar. Sí, así lo que ustedes digan de su antecesor, así lo va a decir su sucesor de ustedes. Entonces, vayamos a dejar las cosas lo mejor posible. Sí, yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Yo voy a dar lo mejor de mí, yo voy a entregar, yo voy a dejar todo. Si estamos trabajando sobre un proyecto que es a largo plazo, pero yo voy a documentarlo para que el próximo que llegue tenga información que pueda realmente leer y no nada más irse con la parte del producto, sino que también el por qué se puso la planta en este lugar o en esta zona, por qué funciona de esta manera el proyecto, bueno, de acuerdo con los recursos materiales que se tienen en la actualidad.
Sí, entonces, ese es una posible evaluación de alguien cuando llega a retomar un proyecto. Pero vuelvo a ese punto. Nosotros no podemos estarnos echando tierra entre nosotros mismos, porque entonces dice mal de lo que nosotros estamos retomando. Pero vuelvo al punto esencial. Sí, tengo que dejar las cosas como a mí me gustaría encontrarlas si yo llegara a esta posición, si yo llegara a este puesto, ¿no? O sea, ¿cómo me gustaría encontrarlo? Y ahí es de donde nosotros tenemos que hacer las adecuaciones pertinentes. Con esto evitaríamos múltiples retrasos en los proyectos. Vea, o sea, y aquí viene ese punto, ¿no? Veamos, por ejemplo, proyectos que se quedaron inconclusos a nivel gubernamental, ¿no? Como ¿cómo se llama? El aeropuerto de Texcoco, ¿no? En lugar de pensar y decir, bueno, no sirve este proyecto, empezar a analizar, bueno, a ver, ¿dónde está el estudio de por qué se hizo o por qué se está haciendo aquí? ¿Cuál es el avance? Tengo que analizar realmente si lo que ya se necesita de gasto para culminarlo, ¿sí? ¿Y por qué pensar en uno nuevo? ¿Por qué adecuar o por qué cambiar en ello? ¿Sí? Así como hicieron con lo del famoso corredor interoceánico. Recuerden, utilizaron aquí para la fusión de Coatzacoalcos, Salina Cruz, unir las dos partes de nuestros océanos como tal, sí, unir la parte del Golfo con el Océano Pacífico. ¿Qué sucede? Estamos utilizando vías, elementos que se manejaron desde mismo Porfirio Díaz, perdón, desde el mismo, de Porfirio Díaz se reutilizaron. Lo único que necesitamos de acuerdo con el proyecto que se tenía, que se consideraba, bueno, darle su nombre, pero también necesitamos darle su atención a las cosas para poder evitar ciertos desaguisados. Y así podemos empezar a mencionar por qué proyectos si fueran funcionales o pueden funcionar y no requieren de gran gastos y por qué proyectos de repente empezamos a cambiar y a decir por qué no, por qué sí de las cosas. O veamos, sí, por ejemplo, ¿qué les gusta? Mm, en lugar de poder generar una nueva planta y eso es, mientras no genere esa planta, en lugar de generar una planta, ¿por qué no reinvertir en las otras plantas o renovar la planta? Sí, muchas personas luego dicen, no es que seamos, recuerden, no vamos a ver el color ni el partido, tenemos que analizar realmente las cosas, ¿sí? Puede ser productivo, oye, si ya se está manejando, ¿qué tan lejos tenemos los insumos? ¿Sí? Si antes se refinaba en Minatitlán, ¿por qué se dejó de hacer? Sí, si los equipos se hicieron viejos, pero ya se tiene la infraestructura, ¿por qué no continuarlo o darle un seguimiento? Sí, analizar todas las plantas y ver, ay, es que ya están viejas, perfecto, pero ¿qué estamos haciendo para adecuarlas, para modificarlas antes de pensar en cosas sí que ya se pueden estar trabajando? Sí, y con esto nosotros podemos sacar reinversión. Recordemos nosotros, hace algunos sexenios, creo que ustedes escucharon, no sé si escucharon ustedes el proyecto México, Enciclomedia y sí fueron los dos principales, el proyecto México y Enciclomedia. Enciclomedia fue en Veracruz, el proyecto México fue en todo el país. No sé si lo escucharon alguno de ustedes dos.
No, yo no. No lo escuchó, Omar. Bueno, No. ¿y usted, Omar? Tampoco. Ok. Bueno, el proyecto en México, ¿qué era? Era que todos, fíjense cómo era algo, era tecnificar a todo el país siempre y cuando se pudiese, ¿no? Por ejemplo, el- era salud, educación, eh, salud, educación, eran cuatro: gobierno, y el cuarto era, creo, ¿cómo se llama? Era algo así como de los, bueno, luego me voy a acordar, pero imagínense, salud, ¿qué era? Era en la que nosotros, vía telefónica o por internet, sí, y les estoy hablando, por eso no recuerdan, porque el año en el que, creo que fue en el del 2000, fue el proyecto inicial del señor de las botas, sí, era de Vicente Fox, era tecnificar, y justamente salud era meterlo a que tanto cualquiera de nosotros vía internet pudiese sacar cita y que también nos pudiesen atender muy fácilmente. Pero ahí entraban las tres primeras instituciones que entraban, era IMSS, ISSSTE, Pemex, ¿sí? Para homogeneizar y homologar las cosas, ¿sale? Entonces, por ahí IMSS sí hizo su sistemita, sí hizo, vamos, no, no se llama sistema, hizo su sistema justamente, sí, y que hasta el día de hoy todavía le es funcional gracias a que lo hizo lo automatizó. Y si ustedes tienen IMSS, pueden, hay una app en la actualidad del IMSS para sacar citas, sí, pero es eso. El ISSSTE te dice que sí hay, pero tiene muchas complicaciones. Pemex, mm, imagínense uno de los del sector salud que supuestamente puede tener mayor inversión, hizo caso omiso en su momento. Entonces, ¿qué sucede? O sea, imagínense que nada más desde ahí ya empezamos a fallar. Todos los gobiernos, o sea, por ejemplo, Coatzacoalcos generó su Coatzacoalcos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque primero, y México iba a estar conformado por y Veracruz, y Estado de México, y Ciudad de México, o sea, todos iban a tener su propio acceso hacia su rubro. Y dentro de Veracruz pertenecía, por ejemplo, a Coatzacoalcos y Coatzacoalcos. Entonces, ahí es como de repente todos los gobiernos podían reportar y todos nosotros podíamos tener acceso desde nuestro mismo municipio para un ámbito superior a nuestro estado y a nuestro país. Pero, y hubo inversión, pero muchos, ¿y qué creen? Se perdieron las computadoras, hubo área de informática, y en el siguiente sexenio, pues ya no se le dio continuidad. Muchos de nuestros municipios sí tienen su página de internet y lo siguen alimentando, pero muchos municipios ni siquiera lograron hacer eso. O sea, y ahorita que ya es vamos a decir que ya es usual, que ya es actual, de repente, pues ni al caso. No se le dio la continuidad. Ahí cada municipio iba a tener su e-salud, o sea, así como iba a tener su e-gobierno por municipio, su e-salud por municipio, su escuelas, educación por municipio. Sí, esto sí lo hizo la Secretaría de Educación. Gracias a ello, nosotros podemos checar calificaciones nada más en nivel básico y en medio, creo, que podemos checar las calificaciones de nuestros hijos, nuestros sobrinos, por internet, o darle un seguimiento de las cosas que se tienen.
que se están subiendo cada bimestre. Entonces, ahí nosotros podemos checarlo y ahora el cambiarse un estudiante de un instituto a otro es muy fácil porque pues realmente ya las calificaciones se pueden checar desde plataforma. Entonces, eso era agilizar procesos y era mejorar, vamos a llamarlo de esta manera, era mejorar ciertos servicios. El otro era turismo, que era, por ejemplo, estoy en Coatzacoalcos, voy a ir a la ciudad de Cancún. Bueno, no voy a ir a Salina Cruz nada más, o sea, hacer el viaje del interoceánico, pero yo voy a necesitar hospedarme en cierto lugar. Sí, entonces entraba yo ahí turismo por la sección desde Salina Cruz y ahí podía ver o visualizar cuáles eran los hoteles y de cuántas estrellas se podían manejar y podía yo hacer la reservación. O sea, era ubicar o buscar realmente era un proyecto magno, pero ¿de quién iba a depender todo esto? También de los hoteles, así como también de las escuelas, también de los institutos de salud, iba a depender de todos y cada uno. ¿Por qué? Porque cada hotel tenía que estar manteniendo su información en línea y únicamente le iban a dar el acceso mediante un link y ya automáticamente se iban a poder conectar ese hotel y así se podía reservar o se podía saber en qué fecha podía estar ocupado, etcétera. O sea, un proyecto ambicioso, efectivamente, que se empezó a otorgar inversión en ello, así es, que de repente se perdió, pues sí, también se perdió lamentablemente, pero muchos sí quisieron o hicieron los movimientos. Dentro de ese estatus de turismo podías ver en dónde podías comer, ya con esto tú ya sabías en dónde podías comer y podías hacer. Gracias a esto, pues bueno, muchas tiendas generaron después ya sus apps. Por eso cuando vino ahorita lo de la pandemia y que se necesitaban utilizar aplicaciones directamente, pues muchos ya lo estaban manejando, muchos ya lo estaban utilizando. O sea, imagínense tener, por ejemplo, los cines. Sí, antes tú para saber, la cartelera era en el diario, y era un diario impreso. Ahorita nada más entras a la página del, de la, del, ¿cómo se llama? Del cine y ya empiezas a ver los horarios de las películas, ya lees la sinapsis, ya por ahí puedes ver el corto de esa película. Sí, ya es más puedes comprar tus, los asientos, la reservación, puedes comprar el paquete de alimentos que quieras utilizar. Sí, es muy tranquilo, muy sencillo. Es darle la continuidad y el beneficio hacia un proyecto cualquiera que éste fuese. Pero volvemos a ese punto. Aquí ya se refiere mucho a la continuidad. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se desea? ¿Qué es lo que se está manejando directamente entre lo que, oye, me dejó Marco, lo que dejó Omar y lo que voy a hacer yo? Repito, no lo que haya ideado, lo que haya empezado a trabajar Marco está mal, sino es una continuidad y esa es una ventaja competitiva para los manejos de los proyectos. ¿Sí? Si no, pues imagínense qué sucedería con los Oxxo, ¿no? O sea, en lugar de colocar el nuevo administrador de Oxxo, administrador regional, porque el CEO directamente es muy difícil que lo cambien en temporadas cortas, pero vamos a suponer el CEO regional de repente lo cambian, sí, y ¿qué puede decir? Ah, el que estuvo antes de mí tomaba malas decisiones. No, porque hay
elementos, hay estrategias a seguir para poder desarrollarlas o para poder hacerlas. Es el seguimiento del proyecto que se puede determinar o que se puede manejar sin ningún problema. Sí, ahora, con todo esto, recordemos nosotros, vamos a hablar hoy sobre el estudio administrativo. ¿Qué es el estudio administrativo? Nos dicen que son cómo se van a, cómo se van a administrar los recursos disponibles. Ok, ya sabemos en el técnico que se necesita para poder hacer el bien o el servicio, el producto. Ya tenemos el estudio de mercado para saber si va el producto que se estaba generando, que se estaba pensando, realmente va a ser o no funcional. Sí, y al inicio nosotros vimos que era un proyecto porque pues no nada más comprende al producto en sí, sino va a comprender a más cosas u otros elementos que de repente nosotros olvidamos. Siempre nos vamos sobre el producto y a quién le dejan realmente cómo se va a producir en masa, cuánto se debe de producir, medir tiempos, ver los insumos, ver los desechos o los residuos que se puedan tener, qué vamos a hacer con ellos, pero la parte administrativa también, oye, cómo se otorgan ciertos permisos, aspectos legales que se tienen que considerar para poder llevar a cabo lo que se está produciendo. O sea, ¿es viable, es válido o no es válido lo que se está realmente vendiendo? Bueno, pues nosotros también tenemos que conocer todo esto. Ahora, ¿cuántas personas se necesitan también para poder tener a cargo, para que se pueda llevar el bien o el servicio que se va a tener? Sí, o sea, tenemos que pensar, ustedes van a decir, oye, pero pues ya me estoy saliendo de contexto. No, es que aquí es de donde nos vamos a dar cuenta por qué de repente siempre nos hemos quejado en decir, es que a mí no me hacen caso, no me están haciendo, o sea, ¿para qué quiero seguir proponiendo proyectos si no me hacen caso? ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros decimos. Yo ya propuse 8 proyectos distintos en este año y ninguno le están dando seguimiento a los directivos. No, no les gustó, entonces yo ya no voy a proponer más, más, más proyectos. Oye, pero a ver, acuérdense que también tiene que haber el estudio técnico y sobre todo el estudio administrativo para poder ver si es o no redituable el proyecto, el producto como tal. Sí, entonces aquí es de donde es lo más tardado, ¿sí? O sea, y por eso le decía yo, desde hace 6 semanas yo les dije, cuidado, nosotros vamos a empezar a pensar, ¿sí? No nada más en qué quiero hacer, qué quiero revolucionar el producto en sí, sino también todo el entorno, todo el contexto del proyecto, del producto en sí que se quiere generar. Porque aquí nosotros no estamos pensando nada más en hacer, sino en que vamos a ser nuestro propio jefe, vamos a ser los inversionistas y vamos a generar empresas. Es aquí de donde nosotros tenemos que hacer este tipo de propuestas de proyectos como tal. Entonces, también nos dice que se refiere a la actividad ejecutiva de su administración, la organización, procedimientos administrativos, aspectos legales y reglamentos ambientales. Sí, o sea, tenemos que ir pensando en todos esos factores o esos elementos que van a contribuir en ello. Tenemos que pensar el personal, oye, tenemos que hacer los procedimientos. Ojo, esto no tiene que estar alejado de ustedes. ¿Por qué? Porque, oye, procedimientos. ¿Se acuerdan ustedes que iban en tercer semestre y vieron una materia llamada administración o principio de administración? Ahí es de donde ustedes están pensando y planeando los procedimientos administrativos, la parte de la organización.
cómo se, cómo se está llevando a cabo. Sí, no fue, o sea, recuerden ustedes, no fueron materias también que llevamos nosotros cuando estamos haciendo una carrera profesional, no son materias de relleno. No, 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 todo lo contrario. Son elementos, herramientas que nos pueden estar a nosotros ayudando a poder saber qué es lo que más tengo que hacer. Sí, no nada más es darle elementos y herramientas, por ejemplo, en este servicio que se llama ingeniería química, de que sean únicamente ingenieros químicos y ya, pero técnicos químicos, sino que también ustedes puedan empezar a tomar decisiones y cómo, si proponen una acción, una actividad, un producto, estén pensándolo también en algo más que se pueda llevar a cabo. No repito, no nada más en hacer. Acuérdense que el hacer es el operativo, sino también irnos dentro de ese organigrama a la parte ya gerencial, las partes superiores en las que nosotros tenemos que considerar otros elementos más allá de. Sí, entonces es eso lo que tenemos que también considerarlo nosotros. Entonces, ¿qué nos dice dentro del mismo? Nos dice que el estudio administrativo sí define los criterios para enfrentar el análisis de la organización. Sí, ¿qué es el análisis de la organización? Saber realmente si puede funcionar algo, cuáles son los aspectos legales, ambientales, los fiscales. Ojo, no es que yo los sepa hacer, sino que son elementos que debo de saber que se deben de hacer. Pues, ¿por qué? Porque aquí yo ya después voy a buscar a un especialista, por ejemplo, en el área de derecho. Aquí yo voy a buscar un especialista ambiental. Sí, aquí voy a buscar un especialista contable, pero ya, y aquí un especialista administrativo, pero yo ya sé qué es lo que debe de contener. No me van a empezar a ver la cara de repente para decir, no es que se tiene que hacer o cómo se debe de hacer o cómo se tiene que desarrollar cada cosa. Sí, yo ya sé de qué se trata y yo sé que se necesita, sé que se requiere, pero el cómo lo vamos a llevar a cabo. Elementos que van a integrar un estudio administrativo, bueno, hay que colocar los antecedentes. Ahorita vamos a ver estos elementos. ¿Qué contienen? ¿Qué deben de contener? La organización de la empresa, el aspecto legal, el ecológico y el marco legal. Repito, como gerente, yo debo de saber con qué tipo de persona me tengo que rodear. Sí, qué tipo de persona requiero, necesito. No siempre voy a querer que esté a mi lado mi compadre, menos si si somos de la misma área mi compadre. ¿Por qué? Porque pues, ojo, para complementarnos yo voy a necesitar a otra o a otras personas que puedan realmente complementar cualquier aspecto que se maneje con ello. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta parte. ¿Cuáles son los antecedentes que debe de tener un estudio administrativo? Bueno, aquí nosotros tenemos que definir a la empresa, una reseña de los orígenes de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí es de donde nosotros planteamos también que de acuerdo con los orígenes podemos saber si nos podemos dedicar a ello. Vamos, imagínense ustedes que nuestra empresa es de champús y queremos incursionar en jabones. Oye, pues estamos dentro del ámbito, estamos dentro de la zona. ¿Por qué? Porque es este material para limpieza, ¿sí? Entonces, ahora, eh,
pero yo ya empiezo yo a delimitar para qué o por qué o para qué manejar las cosas. ¿Por qué? Porque yo no me tengo que salir de contexto. Ahora, si es algo novedoso, algo nuevo y realmente se va a poder invertir en ello, bueno, entonces vamos a empezar a ampliar nuestro campo de acción. Por ejemplo, una escuela, una institución educativa, una universidad, de repente dice, ay, tenemos ingeniería química, perfecto. Y de aquí a algunos años tenemos ingeniería mecatrónica. Excelente, pues sí es ingeniería, somos una escuela superior de ingeniería. Superior me indica que es de licenciaturas o niveles superiores, sí, y pues como mecatrónica también está dentro del ámbito industrial, pues entra perfecto y es ingeniería también. Entonces, de repente estamos incursionando en ello. ¿Qué sucedería si de repente dice, vamos a implementar licenciatura en psicología, licenciatura en educación? Híjole, a ver, vamos a checar porque hemos estado siempre dentro de una línea y a pesar de que sigue estando cerca del área, sí, pero ya estamos en otro ambiente, sí, estamos en otra área directamente. O sea, a ver, ¿cómo vamos a manejarlo? ¿Cómo vamos a llevarlo a cabo? Sí, aquí vamos, el giro que se le va a tener que dar, la estrategia que se le va a tener que dar puede variar. Si ustedes me dicen, oye, pero puede estar psicología industrial, bueno, ese puede acercarse como tal psicología industrial. ¿Por qué? Porque pues tiene que ver ámbitos del área de la industria pero a medias. Entonces, de repente no todo puede encajar dentro de una organización de acuerdo con sus orígenes, de acuerdo con el proyecto que estemos nosotros proponiendo. Sí, entonces ahí es de donde tenemos, oye, pero pues es que este jabón es para la ropa, vamos a suponer, jabón es para la ropa. A ver, pero es que estábamos hablando de tratamiento del cuerpo. Esa es nuestra esencia. Con los champús, luego que viene el jabón, pero para el cuerpo, no para la ropa. Ese es otro ámbito. Sí, o sea, podemos ampliarnos, pero va a requerir de hacer otro tipo de análisis directamente para poder meternos en ese proyecto. Sí, por ese motivo, este, de repente hay muchos proyectos de nosotros que de repente se piensa mucho y se analiza si realmente puede o no ser viable o para poder darle una continuidad a lo que a lo que se pudiese manejar, si realmente pueda ser funcional en ello. Sí, entonces esto lo tenemos que siempre estar tomando, lo tenemos que estar manejando porque pues va a depender del giro de nuestra organización, del origen y sobre todo de los factores o los elementos que manejamos. Sí, muchas veces decimos, pues es muy fácil. Ah, sí, muy fácil. ¿Saben qué? Ustedes como ingenieros químicos, nuestra tienda es de jabones y de repente ustedes dentro de sus múltiples proyectos, imagínense que no había, generan una combinación que es para poder hacer los jarabes para hacer agua de horchata, ¿no? Y de repente se queda uno así como que, sí, pero no nos dedicamos a eso. O sea, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente a ello. Sí, tenemos que hacer un esquema tentativo de la organización, sí, que se pudiese, en dado caso, considerar adecuado para funcionar administrativamente el proyecto. Recuerden, un proyecto nuevo tenemos que ver quiénes lo van a tener que
utilizar y manejar. Repito, una institución educativa se quiere aperturar una nueva carrera profesional. Oye, ¿quiénes se van a hacer cargo de, por ejemplo, en control escolar? A ver, de control escolar, ¿quién se va a hacer cargo de la carrera? ¿Tengo el personal adecuado para poder incluirle una nueva carrera a control escolar o voy a requerir nuevo personal para ello? Eh, Coordinación, ¿quién se va a hacer cargo? Este, oye, con los perfiles de los maestros, ¿serán los adecuados, serán los idóneos o vamos a requerir de otros tipos de perfiles de docentes? ¿Sí? No porque de repente digamos, no, pero es que ahí tengo maestros y tienen disponibilidad, tienen horas libres, tienen todavía se pudiese agregarles una o dos, dos materias más, no pasa nada. Sí, pero realmente pueden cubrir un perfil. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que analizar, tenemos que reconocer, tenemos que tenerlo en mente, considerar realmente si se va a poder o no se va a poder hacer esa adecuación. Si dentro de la organización realmente estamos pensando de que pues pueda haber algún cambio entre lo que se maneja y el cómo se va a llevar en ello. Sí, eso también nosotros lo tenemos que visualizar. Dentro de la organización de la empresa, bueno, se debe presentar un organigrama también, debemos, bueno, si ya sabemos quiénes van a ser los encargados, bueno, pues con esto tenemos que también presentar, volver a presentar quiénes se van a hacer cargo de qué se van a hacer cargo, que se pueda reconocer o saber las cosas, sí, porque no nada más es decir, lo vamos, se implementa una nueva acción, una nueva actividad, un nuevo elemento, pero no, pero pues ahí a ver, luego como vaya saliendo, a ver quién se hace cargo de cada cosa o de cada situación que nosotros pudiésemos tener. No lo podemos llevar de esa manera o de esa forma. Tenemos que reconocer y encontrar dentro del organigrama, decir, o dentro de la descripción de puestos, indicar cuál va a ser la función de los demás ante ese nuevo elemento que se pueda estar manejando. Los puestos creados deberán contar con los perfiles necesarios para evitar confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente la tarea del individuo en el puesto. ¿Sí? O sea, tenemos que integrar las nuevas acciones o las nuevas actividades. No nada más, repito, no nada más es de decir, no, pues Marco llevaba mm, podía ver de los champús, ahora también se puede hacer cargo del jabón. No, o sea, no podemos integrarlo. Tendríamos que analizar la carga de trabajo que pudiese tener para poder desarrollarlo o si lo van a desarrollar, en qué tiempos se van a desarrollar cada una de las actividades que se puedan estar formando o cómo se van a estar desarrollando cada una de ellas para poder manejarlo, para poder acrecentar la buena funcionabilidad que se pudiese tener con ella. Sí, o sea, tendremos que verificar realmente si se puede o no se puede hacer y bajo qué regímenes que se puedan manejar. Se tiene que investigar también. Ustedes van a decir, híjole, yo lo tengo que hacer. Acuérdense, es investigar. Eso sí podemos hacer nosotros cuando les dice todas las leyes que tengan la injerencia directa o indirecta, sí, importante, esa injerencia directa o indirecta, perdón, que nosotros pudiésemos hacer en cuestión de el proyecto, la empresa, los elementos que se puedan tener con ellos. Como por ejemplo, pues tenemos la ley de contrato de trabajo,
los convenios, las leyes de impuestos, también tenemos que ver cuáles son las leyes de medio ambiente que se puedan estar teniendo. Repito, yo no necesito ser directamente el conocer o el saber todas todas las leyes ni manejarlos, sino sencillamente reconocer si se puede o no se puede hacer y el cómo se puede hacer, cómo se va a manejar en ello. ¿A qué vamos? La ley, por ejemplo, de contrato de trabajo, ¿sí? Tengo que reconocer y tengo que saber, por ejemplo, que si le vamos a poner más actividades al trabajador, pero que no se vayan a salir de sus horas de trabajo, ¿sí? Que no se vayan a separar de esa parte. ¿Por qué? Porque puedo estar incumpliendo en, ¿sabes qué? Le agrego más horas o de repente le agrego más actividades y pues que lo haga con más horas de trabajo total, pero pues va a ser el mismo salario. No, se tendría que verificar, se tendría que saber manejar realmente qué es lo que se quiere lograr con ello. ¿Sabes qué? No, pues dentro de su descripción de puestos se tiene que, pues, eh, va, este gerente va a tener que estar analizando la producción tanto de los champús como de las, de los jabones, pero, por ejemplo, sus primeras 3 horas son para los champús, las siguientes 3 horas son para los jabones o la supervisión va a tener en una de esas dos áreas, va a tener a un, a un sub, vamos a llamarlo de esta manera, o a un encargado para poder hacer el análisis y únicamente él va a estar verificando resultados que se puedan tener al momento del desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, pero con esto no se va a salir de horario de trabajo, no se va a salir, sino nada más va a estar analizando ciertos contextos que se pudiesen tener o que se pudiesen manejar. Hay que ver aparte de eso, bueno, los convenios que se tengan, por ejemplo, con los sindicatos u cualquier otra organización que se pueda tener en cuestión de el trabajador. Pero también, ¿por qué? Porque pues acuérdense que tenemos por ahí una de derechos humanos, sí que muchas veces, ¿sabes qué? Pues estoy afectando cada vez más a mi trabajador, este, pero no estoy disminuyendo, no estoy incurriendo en la parte del contrato de trabajo, pero sí, de acuerdo con recursos, con derechos humanos, pues puedo estar afectando ciertas situaciones o ciertos elementos. Bueno, pues entonces ahí tendríamos que adecuar o tenemos que modificar las situaciones que se puedan tener o sencillamente tener una plática con el trabajador de que pues va a estar incurriendo en estas características y pues se puede interpretar de otra forma y pues llegar a un convenio directo. O, por ejemplo, vamos, si hablamos de instituciones educativas, pues se tienen con otras instituciones educativas o con otros organismos que son los encargados de analizar o verificar si estos están cumpliendo con su función específica que se está solicitando. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que conocer, tenemos que saber si sería funcional o no sería funcional y bajo qué factores o qué elementos pudiésemos tener. Las leyes de los impuestos en cuestión de, pues también tenemos a un organismo por ahí,
que puede estar muy cercano a nosotros, como lo es Hacienda, ¿no? Entonces, tenemos que saber para no poder abandonarnos o no poder salirnos de esa estrategia y cómo poder llevarlo a cabo y para qué ventajas competitivas pudiésemos tener. O sea, ¿tendríamos que ser especialistas en todo esto? Repito, no. Nosotros tendríamos que realmente ser, este, tendríamos nosotros que ir pensando o analizando si todo lo que se requiere, todo lo que se necesita y cómo lo vamos a llevar a cabo. El aspecto ecológico también, bueno, cuáles son esos reglamentos en cuestión de prevención y control, ya sea de contaminación de agua, de aire y todo aquello que pueda tener un impacto ambiental. O sea, qué es lo que pudiésemos, en dado caso, tener o considerar para poder desarrollar. Sí, tenemos que tenerlo en mente porque no sé si por ahí ustedes han escuchado que hay que hay un organismo que nos evalúa de repente para que nosotros podamos, si realmente estamos cumpliendo y cubriendo con ciertas estrategias o ciertos factores que puedan afectarnos directamente a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo para poder llevarlo a cabo? Hace algún tiempo, hace unos 2 años más o menos, estuve en una plática, una conferencia justo de proyectos, pero este era enfocado hacia los préstamos. Y yo me quedé así, yo decía, préstamos, pues voy al banco y pido préstamo y listo, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que hacen en la actualidad los bancos? Sobre todo si se solicita préstamo como empresa, ¿no? O sea, este, sobre todo si se pide un préstamo como organización, te piden que lleves tú cómo estás trabajando y además te piden en la actualidad para poder para poder fungir, vamos a llamarlo de esta manera, en el préstamo directamente, te dicen, oye, pero ¿cuál es el plan este, del impacto o qué puedes hacer para poder disminuir el impacto de lo que tú puedes estar ocasionando a nivel ambiental? ¿Qué planes o qué procesos tú tienes para llevar a cabo de manera anual? Me quedé así impactado porque dije, o sea, ¿cómo? Ahí yo, o sea, vamos a decir, a ti banco, ¿qué te importa? Perdón la expresión, pero ¿qué te importa lo que voy a producir si, pues al final de cuentas yo te voy a pagar? Pero en la actualidad el banco también tiene ya un procedimiento a seguir y ya para los préstamos a las organizaciones dicen, bueno, ¿cómo vas a retribuir o cuál es el procedimiento para poder a la comunidad, a la sociedad, poder regresarle algo? Y ahí ya es donde, cuando empieza a explicar la expositora en este caso, este, fíjense que empieza a decir, bueno, algunos entregan un proyecto de esterilización de gatos o de perros, sí, que lo hacen cada 6 meses, por ejemplo. Y tú te quedas y dices, o sea, ¿y eso qué tiene que ver con mi producto? No, es que no te dicen que tienes que ver con tu producto, sino te dicen
cómo puedes disminuir o cuáles son los procedimientos que tú tienes propuestos para disminuir el impacto ecológico, el impacto comunitario que en dado caso se puede estar afectando, o cómo ayudas a la sociedad. Sí, y ahí es donde entró justo ese, me centré y dije, ah, wow. Entonces, por eso muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Tienen, al año tienen 2 días de esterilización. ¿Y qué es lo que hacen? Contratan a veterinarios, hacen la publicación porque tienen que publicar, tienen que promocionar, qué es lo que se va a hacer y ya les indican que va a ser de manera gratuita, que tienen que llevar, en este caso, a sus perritos, a sus gatos, para poder hacer lo que vayan a estar manejando. Sí, sí, vamos a decir si es colectas de o periodos de limpieza o, o, cor- o ese de que le llaman el cortar el pasto en todas ciertas colonias de limpieza, pintados, etcétera. Sí, todo eso tiene que estar ya bajo procedimientos de alguna empresa, de alguna organización, para justo, vamos a decir, controlar o mitigar, aunque pues no es eso, este, al medio ambiente. ¿Cómo ayudas a la comunidad para poder disminuir ese impacto que tú puedes estar ocasionando? Entonces, de repente tú dices, o sea, tengo que hacer ese tipo de propósitos o ese tipo de propuestas, adelante. Así es. Y lo debes de tener en mente porque te lo van a pedir, sobre todo en organizaciones nuevas, sobre todo, repito, esto lo piden, lo piden ya en muchos bancos para poder manejar o para poder tener los préstamos, ¿no? Entonces, te quedas y dices, wow, ¿en serio? Sí, y por ese motivo no sé si han escuchado que últimamente este, hay logotipos u hologramas que dicen que esta empresa es socialmente amigable, socialmente no sé qué. Sí, ¿por qué? Porque eso es lo que le va otorgando realmente para la comunidad, ayuda y apoyo a la comunidad. Y recordemos que nuestra comunidad es nuestro entorno. No me tengo que ir más allá sino al entorno que se puede estar manejando. El marco legal, bueno, nos dice que pues son las obligatorias y equitativas con referencia a lo que estamos haciendo, lo que estamos determinando. En ellas, el marco legal, aquí ya vamos a empezar a encontrar algunas en cuestión de el mercado, ¿sí? Cuestión del mercado, pues la legislación sanitaria, contratos de proveedores y clientes, el transporte del producto que sea, o sea, que sea la adecuada y la idónea. Repito, cómo vas a trasladar o cómo vas a transportar ciertos productos. Sí, veámonos un Pemex. Acuérdense que independientemente de que puede tener su reglamento de cómo traslada sus productos tóxicos, vamos a llamarlo de esta manera, bueno, también dentro del transporte del producto se tienen que considerar ciertos factores y que tienen que seguir según las normas. ¿Por qué? Porque pues no pueden ir picadas las pipas, no pueden, si tienen que ir a cierta temperatura de acuerdo al manejo o uso de esa sustancia química, bueno, pues el transporte tiene que cumplir y cubrir con esa característica, que no puede superar cierta velocidad al momento de trasladarlo por el movimiento que pueda ocasionar el producto y eso sí puede hacer afectar directamente al producto. Bueno, pues también
vienen para las capacitaciones en cuestión de el chofer, vamos a decir, o la persona que traslada el producto que se está llevando a cabo. También se debe de tener en cuestión el marco legal, vamos a decir, en cuestión de la localización. La localización en cuestión de qué, la localización del el lugar o la zona. Y ahí nos piden que pues tengamos el título de bienes y raíces, o sea, las escrituras del lugar que se puedan estar manejando. La contaminación ambiental, bueno, que si en dado caso, acuérdense que para la producción de cualquier bien o servicio, recuerden que nosotros tenemos un diagrama por ahí de tres factores fundamentales, ¿no? Lo que ingresa, que en este caso son todos los insumos que vamos a tener, el procedimiento que es el que transforma el elemento que estamos nosotros produciendo, el producto como resultante, pero de esos insumos no se utiliza todo el producto, también hay residuos. Bueno, ¿cuál es ese, qué es lo que le hacemos en esos residuos que pudiésemos tener para poder llevarlo a cabo, ¿no? O sea, ¿qué procedimiento estamos persiguiendo con ello? Y ahora aquí nos ayuda mucho esta parte, perdón, esta parte en el aspecto ecológico, cuando les decía yo, bueno, tener un procedimiento en materia del impacto ambiental, sí, y que esto, muchas ocasiones nos los piden, pero por lo regular son los bancos en la actualidad, cuando nosotros requerimos una inversión, ellos nos los piden, bueno, con el afán de que, bueno, ¿qué vas a hacer para disminuir ese impacto ambiental? Ese nos puede ayudar en gran medida en este apartado de contaminación ambiental, porque efectivamente los efluentes o todos los residuos que nosotros vayamos produciendo tal vez no los podamos tratar de manera idónea o de manera correcta, pero pues bueno, podemos generar planes alternos o tener ya propuestas, planes alternos de qué hacemos para poder mitigar o disminuir esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces no sé cómo hacerlo, pero puedo manejarlo de esta manera. Repito de nuevo, el caso Petróleos Mexicanos, ¿no? De repente todo lo que produce y todo lo que está pues contaminando, ¿no? Sus influentes tanto por aire como por agua y en tierra, todo lo que están sacando y afecta, porque en muchas ocasiones lo tiene de esta manera. Sin embargo, cuántos tiene diferentes proyectos de apoyo o ayuda a las diferentes comunidades. Y entonces lo que hace esta parte es mitigar o disminuir pues lo que se está haciendo, lo que se está manejando. Repito, suena feo, suena difícil, complicado de repente que nosotros, este, en este caso de mi parte, pueda estar proponiendo estas situaciones, pero pues se permite, ¿no? Y al momento de permitir hacerlo, pues bueno, pues vamos a también nosotros a reconocer de que podemos llevar a cabo esta situación para no salirnos de las hormas, no salirnos de los elementos solicitados, de los factores solicitados sin ningún problema. Entonces, ahí ya nosotros podemos ir garantizando, ir garantizando el ir teniendo todo de manera legal. Apoyos fiscales, bueno, pues esto ya lo había mencionado con referencia a, a la parte de Hacienda, porque pues es con referencia tanto a los trabajadores, pero también a la localización. Recordemos, tenemos pues las escrituras, pero también, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tener
pagar año con año el título de propiedad, lo que se le llama el catastro. Bueno, hay que hacer, eso es un apoyo fiscal, o los trámites diversos en cuestión de cuando se construyó, cuando se actualizó, modificó el tamaño de la planta. Bueno, pues se tuvo todos los elementos o todos los permisos adecuados para poder llevar a cabo, para poder realizar esa adecuación o ese cambio que se pudiese tener efectivamente, ¿no? Entonces, a eso se le va llamando todos esos trámites diversos que pudiésemos nosotros tenerlo en ella. Y tenemos la parte de el estudio, perdón, el estudio técnico que pudiésemos manejar. El manejo de la tecnología, marcas, patentes, aranceles, permisos, que se cuenten con toda la estrategia de que si vamos a utilizar alguna marca, mm, vamos a decir, software de Microsoft, de software de Apple directamente, bueno, pues si los tenemos, hay que tener también esos permisos, esos pagos correspondientes para la utilización del mismo. No nada más es, vamos a utilizar la aplicación, programas, no pasa nada, no. Tenemos que utilizarlo. En la parte administrativa, si tenemos un COI, un NOI, un SAE para la utilización de los pagos hacia los proveedores, hacia los clientes, los cobros o hacia los trabajadores también los pagos. Bueno, pues entonces necesitamos tener todos los permisos adecuados y las licencias de uso que se pudiesen tener para no tener dificultad alguna. Repito, aquí nada más es que nosotros sepamos que eso existe, sepamos y consideremos que nosotros tenemos que tomar en cuenta qué es lo que se requiere y para qué se puede utilizar. Obvio, de repente nosotros, bueno, ok, vamos a utilizar voy a suponer, vamos a utilizar dentro de la institución educativa el PowerPoint, ¿no? Perfecto, pero se cuenta con la licencia del PowerPoint. Y sí, de parte de nosotros, tenemos que solicitar que se puedan tener los elementos de uso, todos los elementos que pudiesen obtener los permisos adecuados. ¿Sabes qué? Compramos una máquina, un equipo, bueno, ¿dónde está la parte de uso del equipo, ¿no? ¿Dónde está su, este, su forma de pago y la empresa que nos está otorgando, bueno, si va a otorgar el, nos va a otorgar eh, alguna para dar mantenimientos, etcétera? Bueno, hay que tenerlo presente para poder darle mantenimiento porque si en dado caso pueda cubrir con todas las necesidades pertinentes. Como cuando compramos un auto, también, ¿no? O sea, compramos el auto y de repente nosotros pues ya tenemos que llevar el auto a hacer servicio con ellos con la simple intención de que se pueda conservar también la parte de que pues si llega a haber alguna falla en alguna parte del auto y que ésta pueda entrar en garantía, ¿no? Entonces, si en dado caso hay alguien, porque pues así son las empresas, alguien metió mano o utilizó esto, bueno, y no es una persona autorizada, pues bueno, va a perder su garantía de uso o de manejo del mismo. Entonces, todo eso lo tenemos que tener y alguien lo tiene que considerar previamente. Sí, alguien lo tiene que manejar sin ninguna inconveniencia que nosotros pudiésemos tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto?
Oye, tengo que ver que todo, por eso es el marco legal, que todo realmente esté en contexto para poder, para poder considerarlo. Y ojo, yo, o sea, ustedes van a decir, oye, pues si nada más queríamos hacer el proyecto de esta manera y ya. Sí, sí, pero nada más queríamos hacerlo de esta manera. Pero pues entonces, ¿por qué de repente nos quedamos con esa sensación de que, ay, pero es que no, nadie le hizo caso a mi proyecto, nadie le dio seguimiento a mi proyecto? Es que se tuvo que ver toda esta parte, ¿no? Si tú vamos a llamar, me estabas proponiendo también hacerlo en equipos o elementos que no estaban dentro del control, pues ahí eso también afecta. Recuerden que el costo va afectándose y va acrecentándose de acuerdo con todos los elementos que se puedan tener. Otro ámbito dentro del marco legal tenemos el de la administración y organización. Por ejemplo, la contratación del personal, que eso es muy, muy esencial que se deban de tener. Sí, no puedo exponer o no puedo meter a un trabajador directamente al área si no lo tengo contratado y si no lo tengo asegurado. Sí, y este es el argumento que muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? De repente, órale, no sean gachos, pero pues ya quiero empezar a trabajar. Sí, pero no puedes porque porque si no se han hecho los trámites pertinentes y te pasa algo, yo soy el responsable. Entonces, eso también es importante tenerlo en mente. Si la parte de prestaciones a los trabajadores hay que tenerlo regulado. La seguridad industrial que vamos a tener que considerar, que vamos a tener que llevarlo, ¿no? Cómo de repente a los trabajadores, sí, también qué aspectos de seguro le vamos a estar brindando y por tanto la seguridad industrial va a ser de que el lugar, la zona, sea un lugar seguro para poder andar, para poder hacer, para poder desarrollar sin ningún inconveniente. Y tenemos también el aspecto financiero y contable. En este aspecto financiero y contable, pues no es más que echarle mano a todas las demás leyes que se puedan tener, además de los impuestos, además de las diferentes finanzas que pudiésemos manejar nosotros. Eh, las finanzas, cuando decimos el financiero, las finanzas, recuerden que son los ingresos menos los ingresos es igual a el flujo de capital que pudiésemos tener. Pero dentro de los ingresos, sí, efectivamente, son los ingresos que pueda manejar el cliente en dado caso, ¿no? Sí, esos son los ingresos que se pudiese tener. Eh, ¿Cuáles son cuáles son que nos esté pagando el cliente? Perfecto. Pero, ojo, también aquí tenemos que estar viendo que de los egresos, lo que se le paga a los proveedores, sí, lo que se le paga a los proveedores, lo que se le paga a los trabajadores, los mismos pagos de impuestos, las mismas características que nosotros vamos a estar manejando en cuestión del desarrollo del producto, los mismos que nosotros teníamos para poder llevar a cabo la parte de lo social que se pudiese tener en cuestión de la organización, cuál es el plan que estás proyectando para poder desarrollarlo, para poder tenerlo con ella. Tenemos que estar considerando todos esos puntos para que así de esta forma poder hallar o poder encontrar
si mi organización, si la empresa va a ser redituable. Sí, o sea, ahí es donde se hace el análisis, donde no nada más entra el producto, sino entran a todos los demás elementos que se pudiesen tener en ella. Sí, o sea, y ya, y esto nos va permitiendo acrecentarlo, a desarrollarlo sin ningún detalle que pudiésemos tener en cuestión de que de repente es que se me olvidaba, es que este, se requiere, pues es que de repente pues es necesario y tengo que ver si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo y el por qué se puede llevar a cabo dentro del mismo. Sí, o sea, aquí nosotros ya estamos desarrollándolo y estamos observando no nada más el producto, sino también trabajador, permisos, materiales, equipos, sí, porque cada uno de ellos puede tener pues un costo y también una situación o un elemento de o para la producción de algunos factores que se pudiesen manejar con ello. O sea, ya no nada más, repito, el bien o el servicio, el producto como tal, sino también su entorno. También tuvimos que haber pensado en cuestión de el lugar. Oye, pero ya el lugar, pues ya, ya lo tenemos. Sí, pero tuvo un costo, tuvo un valor. Oye, la maquinaria la estamos reutilizando, sí, pero la maquinaria tiene un costo, tiene un valor también y va a tener un costo de mantenimiento posteriormente o al cambio de. Entonces, todo esto me van me van dando gastos, impuestos, finanzas que tengo que estarlo considerando y tomando en cuenta. Muchas veces pueden decir, bueno, pero no siempre se tienen ese tipo de gastos. Sí, pero cada vez que pueda haber producción, tiene que haber esa merma que pueda considerarse con ella. ¿Por qué es importante contar con una administración de proyectos? Bueno, porque cuando se busca lograr la mayor eficacia en la productividad de una empresa y encontrar las rutas más óptimas para el recurso con las que se cuenta, se puede también trabajar, se puede trabajar inexorablemente con una correcta administración de proyectos. Sí, probablemente no fue el lugar, no fue la zona que se tenía que manejar para la venta o la exposición de algún producto N. Entonces, ahí ya la vamos librando. Y no olvidemos, por favor, que de repente nos dice que pues para poder tener una mayor eficacia en cuestión de la productividad, pues hay que buscar las rutas óptimas de desarrollo de, este, de creación de cosas que nosotros pudiésemos tener. Entre los objetivos, ya para ir cerrando este punto, entre los objetivos que nosotros pudiésemos considerar en cuestión de la administración de proyectos, nos indican que tenemos que verificar el control de riesgos. ¿Qué es un riesgo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? ¿O qué se imaginan que pueda ser un riesgo? Así nada más como un argumento. ¿Qué se imaginan ustedes puede ser un riesgo? Algún tipo de evento futuro que pueda ponernos en algún tipo de situación incómoda. Efectivamente, un riesgo es eso.
si algo que pudiese suceder, si una situación en la que se nos puede salir de las manos y pueda realizarse pues un desaguisado, pueda costarnos más allá de. Por eso es que nosotros hacemos siempre esa parte, ¿no? O tenemos que pensar en el control de riesgos, que es, bueno, qué se puede hacer o qué se puede manejar en ciertas situaciones en que, que pudiesen suscitarse para el desarrollo del mismo. Entonces, ahí ya nosotros vamos garantizando de que las cosas que se desarrollen o las cosas que vayamos a tener, pues siempre va a ser una mejora. O al menos no considerar que pudiese suceder algún tipo de desaguisado o alguna falla que pudiésemos tener con ellos. La gestión de costos y plazos, bueno, pues esto se va a referir a que cada vez cuando nosotros estamos desarrollando una situación, un elemento, una actividad, cualquiera que ésta sea, tenemos que ir considerando cuánto cuesta cada producto, vamos a decir, cuánto cuesta la producción de un bien o un servicio, o sea, de ese producto, considerando todos los elementos intervinientes en ella. ¿Cuáles son esos elementos intervinientes en ella? Pues tenemos pues a los insumos, tenemos por ahí la mano de obra, tenemos por ahí los aspectos legales a considerar, y nosotros decimos, oye, pero los aspectos legales, ¿por qué? Sí, los procedimientos, las funciones que nosotros tenemos que llevar y que tenemos que considerarles tienen un valor, un costo para poder manejar. Y todo esto, y también en qué plazo de determinación vamos a hacer. Por ejemplo, ¿sabes qué? 500 productos, voy a tener una ganancia de 1,000 pesos, ganancia de 1,000 pesos en 500 productos. ¿Cuánto tiempo va a tardar en producir 500 productos? Por decir así. No, pues me voy a tardar 500 días, tampoco me conviene. O sea, para 500 días voy a tener 500 productos y me va a salir 1,000 pesos la ganancia de plazo. Híjole, pues le diría, no me es redituable el proyecto. Sí, o sea, desde toda esa parte tenemos que ver costos y plazos. Por ahí les había yo argumentado un proyecto de que se hacía el biocombustible con base en la destilación del aceite quemado de las casas, de una casa hogar, casa habitación, sí, y de repente pues yo le decía, bueno, ¿cuánto puede salir? ¿En qué tiempo vamos a redituar? Etcétera. Ahí es de donde nosotros analizamos directamente si pudiese funcionar o no funcionar de acuerdo con los aspectos que se va a estar llevando a cabo, ¿no? De acuerdo con los aspectos que en dado caso se pudiese manejar o llevar a cabo. Sí, la eficacia de los resultados a la satisfacción del cliente. Eficacia de los resultados a la satisfacción del cliente, bueno, que realmente todo sea funcional y de manera correcta y concreta. Que sea realmente lo que se planteó, lo que se dijo, se pueda obtener los resultados pertinentes sin ningún problema. Por ejemplo, si vamos a crear un clavo para, ya ven que existen clavos para concreto. Si nosotros estamos fabricando clavos para concreto, sí, y al momento de agarrar un concreto se dobla, entonces no estamos
dando resultados de satisfacción al cliente. Para poder dar el grado de satisfacción del cliente es que si estoy diciendo que estoy produciendo clavos para concreto, pues entonces cada vez que yo tome un clavo, me tiene que servir y tenga que yo poder utilizarlo para poder este, eh, pues enterrarlos en el concreto. Esa es la satisfacción del cliente. O sea, no va compra un clavos para concreto y no los va a utilizar para poder clavar gelatina. Estamos, o sea, también en eso tenemos que ser conscientes con esa parte. Sí, los resultados de satisfacción del cliente tienen que ser los óptimos, los deseables, sin ningún problema, para poder verificar o para poder constituir lo que se está desarrollando más allá, o sea, de lo que se tiene o el cómo se pudiese manejar sin ningún problema, sin ninguna situación. Y tenemos el aumento de la productividad. ¿Qué es el aumento de la productividad? Es que realmente pudiésemos tener mayores ganancias. Sí, aumentar productividad en el momento de administrar proyectos. ¿Qué ventajas competitivas podemos nosotros determinar al momento de hacer esto? Sí, al momento de desarrollar esto que se puede tener en ello. Y aquí viene algo bien curioso. Imagínense ustedes, así nada más, imagínense cuando vemos el aumento de productividad y es también analizar los procedimientos de producción, es también analizar si qué es lo que se está llevando a cabo y cómo se está llevando a cabo sin ningún problema y sin ninguna situación para poder hacerlo, para poder generarlo. Ahora, imaginémonos nosotros que por ahí de repente, sí, de repente tuviésemos, porque yo les acabo de decir que es prácticamente cómo nosotros administramos un procedimiento. Imagínense un ejercicio muy sencillo, sí, aquí lo vamos a verificar. Imagínense ustedes que llegamos a una empresa, ¿sí? Una empresa que fabrica automóviles, ¿sale? Y que ellos, desde su creación, desde 1980 a la fecha, sí, cada día ellos producen mm, 24 automóviles al día, sí. ¿Esto qué quiere decir? Producen un automóvil por hora, ¿sale? Y pues pudiesen ellos decir que pues la productividad se ha mantenido. Pero vamos, estamos 1980, estamos 2026, un procedimiento llevado a cabo 46 años y nos contratan a nosotros tres como gerentes de proyectos, sí, que vamos a utilizarlo, sí, y de repente pues oye, como todo gerente de proyecto, necesitamos ver los procedimientos, necesitamos analizarlo y nos empiezan a mostrar los procedimientos y de repente encontramos, pues en el procedimiento de producción del auto, híjole, una diferenciación en ella, ¿sale? Y al momento de analizarlo, pues detectamos de que y un automóvil nos dicen que se produce en un automóvil, aquí le voy a poner un automóvil, dice que se produce en 60 minutos, que es una hora, sí, perdón,
y nos dice que se hace en 1 hora, ¿sale? Y el automóvil, cada automóvil lo venden, en este momento en 100,000 pesos. Entonces, al momento de venderlo en 100,000 pesos, nosotros rápidamente hacemos las cuentas y dice, bueno, pues un automóvil cuesta 100,000 pesos, el día tiene 24 horas, perdón por equivocarme en muchas cosas. Un día tiene 24 horas. Ay, me voy a poner un día tiene 24 horas. Esto quiere decir que en el día hay 1440 minutos y por tanto se van a producir 24 autos y algo muy sencillo, se tienen ganancias de 2.4 millones de pesos. Sí, perfecto, de producción. Y nosotros nos damos cuenta, fíjense, estábamos checando lo de producción y detectamos ciertas anomalías. Oye, sí, efectivamente, en 1980, pues utilizaban una pintura que el secado tardaba 12 minutos, 14 minutos, y por eso, vamos a poner 14 minutos, y por eso, pues tardaba realmente en irse a los siguientes procesos. Pero en la actualidad hay una pintura que es de secado rápido, y secado rápido son a los 2 minutos, máximo 3 minutos. Sí, pero por la constancia de ciertos procedimientos, pues resulta que, pues aquí nosotros detectamos de que va a cambiar, o sea, que disminuiría el tiempo 3 minutos, sale. Y entonces nosotros encontramos que de acuerdo con todos los procedimientos que se están llevando a cabo, todas las estrategias que se tienen, nos ahorramos 4 minutos. No vamos a poner 3, 4 minutos. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos a decir 4 minutos menos producimos el automóvil en 56 minutos cada uno de ellos. Ah, perfecto. Entonces, pues, si yo digo, nos ahorramos 4 minutos, ustedes van a decir, 4 minutos es, me doy la vuelta, voy al sanitario, regreso y ya se pasaron 4 minutos, ¿no? O sea, es nada, es nada. Bueno, vamos a empezar a checar esa parte. Vamos a hacerlo ahora que tengan 56 minutos el tiempo que nosotros vamos a manejar. Y vamos a ver realmente, si nosotros, en un día que tenemos 24 horas, sí, y tenemos 1440 minutos, ahora, ¿cuántos automóviles puedo hacer? Bueno, pues voy a dividir los 1440 minutos entre los 56 y me dice que no puedo producir 25.71. Voy a ponerle la parte entera a esto. Sí, le digo, ¿sabes qué? Híjole,
Produzco 25 autos al día y voy aquí a agregar, hacia atrás, voy aquí a agregar esta y me sobran, voy a hacer la misma división, sería, pero va a ser el resto, el residuo aquí. Voy a ver cuántos minutos me sobran. Miento, es residuo de 1440 entre 56 minutos. Es con punto y coma. Me dice que me sobran 40 minutos. Ahora, al día, en lugar de estar produciendo 2.4, ya puedo estar produciendo 2.5 millones de pesos. Pero la planta de producción trabaja 7 días a la semana. Sí, entonces quiere decir que vamos a tener 168 días, 10.080 minutos. Vamos a producir aquí 180 autos y dice que nos sobran 0 minutos. Porque ahí es exacto el tiempo que vamos a tener. De 10.080 entre 56, dice que es exacto. Sí, entonces nuestra producción va a ser de 18 millones de pesos en una semana. Si nosotros, aquí voy a hacer el otro comparativo, si nosotros, obvio, aquí nosotros estamos haciendo de acuerdo como nos está saliendo. Desde 1980, nosotros estábamos ganando igual, igual a los 10.080 minutos entre 60 por 100.000. O sea, usualmente nosotros vendemos y estamos haciendo 16.8 millones y ahorita le podemos producir hasta 18 millones. Estamos cambiando, o sea, ya presentarle a los gerentes una diferenciación de esto, ya te quedas y dices, wow, me estás diciendo que es aproximadamente 1.2 millones. Oye, y al mes, 30 días, sí, tenemos 30 días. Entonces, ¿cuántos produciríamos en 30 días? Bueno, pues rápidamente lo analizamos. Nosotros propondríamos que en 30 días estaríamos ganando 77.1 millones de pesos y tendríamos todavía de sobrante 24 minutos, mientras que, como lo venían haciendo, 72 millones. Ya tenemos 5.1 millones de diferencia entre ellos. 6 meses, sí. Veamos, en 6 meses nosotros pudiésemos estar produciendo con 56 minutos 462.8 millones de pesos, mientras que en la actualidad estaban llevándolo en 432 millones de pesos. Eso quiere decir que le estamos otorgando a la empresa 30
.8 millones de pesos de mejoría. ¿Y por qué no vamos a llevarlo al año? Sí, porque pues siempre es importante manejarlo todo, lo llevamos al año y nos dice que nosotros podemos estar produciendo 938.5 millones de pesos, mientras que actualmente se venía llevando a cabo 876 millones de pesos. Ahora sí, en el año, al momento de presentar estos números, cuando nosotros le denotamos la diferencia, le decimos, pues esos 4 minutos al año representan 62.5 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Oye, esos 4 minutos sí puede ser la gran diferencia. Esos 4 minutos dentro de lo que estás proponiendo en el procedimiento de actualización se puede llevar a cabo. Ingeniero Marco, ingeniero Mar, vamos a llevar a cabo lo que ustedes nos proponen, ¿sí? Y repito, eso podemos hacerlo ahorita, 46 años después, ¿sí? Y de aquí a 5, 10 años, puede venir el hijo o los hijos de cualquiera de nosotros y de repente dice, es que sí, pero antes se utilizaba la mano del hombre para poder hacer esta pieza. En este momento ya la pieza ya se hace integrada y se hace por máquina, se hace ya por, no sé, de manera ya automatizada y nos estamos ahorrando de los 56 minutos que tenemos ahorita, nos estamos ahorrando 3 minutos más, 4 minutos más. Obvio, entre más vaya pasando el tiempo, sí, recuerden que la tecnología es la única que nos va a ir reduciendo los tiempos, sí, sin alterar el producto en sí. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis. De repente dicen, no, pues es que antes eh, lo hacía lo hacía la persona para que pudiese embonar. Ahorita ya nada más llegan las dos piezas y ya por ahí hubo un ingeniero mecatrónico que hace un sistemita de embonar dos productos y los hace mejor, ya con menos errores comparado que con el ser humano, porque pues al meterle nosotros, al hacerlo a la fuerza, muchas veces dañábamos algún engrane. Esto ya no se dañan y se van haciendo de manera automatizada. Entonces, se ahorran 2 minutos. Muchas veces van a decir, sí, pero pues es poquito, sí, pero esos 2 minutos van dando cada vez más dinero, mayor inversión comparado con cómo se está llevando a cabo. Sí, entonces, de repente eso es lo que nosotros tenemos que ir observando, tenemos que ir analizando siempre. No podemos quedarnos, sí, como ingenieros de proyectos, no podemos quedarnos con lo que pues nuestro abuelito, nuestro tío dijo desde hace 20, 30 años, sí, porque recuerden, en la zona industrial yo sé que hay procedimientos de hace 20, 30 años, ¿no? Y que de repente nadie quiere hacer una propuesta de adecuación de cambio por la sencilla razón de que es más chamba para mí, es más trabajo para mí porque tengo que hacer toda una propuesta completa. Ahorita le hice la propuesta y números que también tengo que hacerlo. Acuérdense que tiene que ser algo palpable, sí, pero tengo que presentar el procedimiento, las características, todo el sistema, cómo se tendría que llevar y al final la valoración costo que se pueda tener para poder redituar si eso no es viable. Pero si yo les digo, o sea, después de tener toda esa documentación, que es más trabajo para nosotros porque somos los gerentes, pero ojo, a ver, si yo le presento esto, la, la agencia automotriz que ustedes quieran, la desarrolladora, perdón, la fabricadora de autos de la empresa que ustedes quieran, yo le presento esto y luego le digo cuánto más se puede ganar al año,
Sí, porque pues mi intención es producir. Ventas es el que se tiene que encargar de otro show, pero mío es producir y con esto nosotros podemos producir más, podemos estar con el mismo costo y estamos garantizando todo, o sea que podemos tener los excedentes, etcétera. Y aquí ya está. Oigan, ¿qué creen? Sí, nos acaban de contratar y los mexicanos somos muy tendenciosos a que, pero este, ya queremos que nos aumente el salario. A ver, estamos entrando, tenemos ojos, sangre nueva, ojos o una visión distinta, diferente a cómo se está manejando. Le estoy garantizando 62.5 millones. Ellos lo van a tener cuando pase el primer año. Y cuando hagan su corte van a decir, oye, estamos ganando 62.5 millones de pesos más en esta planta que en cualquier otra planta. A ver, pues lo de esta planta van a ganar también más dinero. Vienen los aumentos, pero yo estoy pensando, o sea, nosotros estamos pensando como administradores del proyecto que no porque ya lo acabo de proponer y me lo acaban de aceptar, ya con eso vamos a ganar al día siguiente más nuestro salario. No, estamos pensando que dentro de un año, ¿por qué no poder tener por ahí ¿cómo le llamamos luego? Un acomodo del salario, o sea, por ese año nos reditúan una parte extra y luego viene el incremento. Entonces, ahí está. Y no nada más es pensando en nosotros, es pensando en toda la organización. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores también tienen que funcionar y trabajar de esa manera. Sí, o sea, ese es un ejemplo muy sencillo, basado con números únicamente, el cómo nosotros podemos hacer presentación. Pero repito, para esto yo tengo que justificar, así como estuvimos analizando, justificar todas las características y nosotros detectamos, ojo, y es un proyecto que es una modificación de proyecto sobre algo que ya se estaba realizando y nada más estamos detectando una adecuación de algo que se adecuó, pero que no, pero que no impactó en el producto. ¿Por qué? Porque en 1980 utilizaban la pintura y esperaban el secado. En el 2000 probablemente lo cambiaron porque ya empezó a existir la nueva tecnología del pintado, de la pintura, del secado rápido, pero no les impactó directamente o no quisieron impactarlo directamente en cuestión de la fabricación, porque pues sabían que era chamba, pero nosotros, al ser jóvenes, de repente, propositivos, proponemos las cosas y al momento de llegar y decimos, ¿sabes qué? Tiene que haber una adecuación, hacemos ese cambio y de repente nos quedamos y decimos, caray, ahí están, hay pérdidas, o vamos a decir, estamos produciendo menos día a día, un auto menos, eh, estamos produciendo este ¿qué les gusta? 24 por 7, 14, 146. Estamos produciendo entre 4 y 5, 7, 8 autos menos a la semana, 30, 32 autos menos al mes. O sea, estamos produciendo, y ahí es de donde podemos tener la gran diferenciación en ello. Pero repito, es ahí de donde nosotros tenemos que reconocer, saber si realmente puede ser un producto, un proyecto a llevarlo a cabo. Pero tenemos que hacer todo el cálculo. Pero repito, muchas veces nosotros llegamos a la cómoda de que, total, ya nos pusieron como gerentes de la planta, pues todo sigue bien, entonces, relax, normal, no pasa nada. Sí, pues entonces no pidamos aumento de salario, pues porque no pasa nada realmente, no somos propositivos, no buscamos un cambio, porque va a llegar una persona y va a adecuar, va a cambiar, y entonces ahí sí no le vamos a vender eso. ¿Sale? Entonces, por favor, es muy importante que en la administración de proyecto
toquemos todos esos puntos, o los consideremos siempre para el momento del desarrollo de cualquier cosa, cualquier producto que pudiésemos tener. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que tengamos? Nada más, por favor, recuerden, próxima semana tenemos evaluación, ¿sí? Y nuestra evaluación va a constar de la parte técnica, el estudio técnico y del estudio administrativo. Si no hay más, nos quedamos hasta acá. Pasen excelente inicio de semana, se cuidan. Ya saben que la próxima semana es examen. Sí, yo voy a estar conectado. Cualquier duda o situación que pueda suceder, pues voy a estar de 11 a 1. Pasen excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Ok, sí, está bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente, cuídense, Omar. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente, Marco. Cuídense. Hasta luego. Gracias.